el día de hoy, pues, nos va a platicar sobre los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Rebe, es, ¿qué es un trastorno de conducta alimenticia? Bueno, un trastorno de conducta alimentaria es una alteración en las emociones o mentales que lo que hace es provocar un miedo intenso hacia la alimentación o hacia el aumento de peso. Y entonces vamos obteniendo conductas compensatorias, que es lo que hace que vaya disminuyendo nuestra funcionalidad en el día a día acorde a lo que significa la alimentación. Okey. ¿Y qué tipos de trastornos de conducta alimentaria hay? Bueno, son varios. Los más comunes, como todo mundo conocemos, ¿no? Pues anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, trastorno por atracón, la vigorexia o ortorexia, y en los niños se utiliza la pica, la rumiación y también está la restricción de alimentos. Pues sí, son varios, porque creo que así socialmente se conoce más anorexia, bulimia, ¿no? Pero ahorita nos mencionaste bastantes, y también en niños. Sí, últimamente se ha visto que en los niños ha empezado a prevalecer un poquito más o a aparecer síntomas importantes en la alimentación, pues debido a varios factores, ¿no? Entonces, sí, los más comunes o los que más la gente se enfoca es en anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, pero dentro de la anorexia nerviosa también hay tipos, que está el restrictivo y está el purgativo o el de atracón, que entonces también eso hace que se haga un poquito más complejo la patología. Okey. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, hay diferentes. El principal es el temperamental, que tiene que ver con si la persona anteriormente presentó durante su infancia o adolescencia síntomas de ansiedad o rasgos importantes de un trastorno obsesivo compulsivo. Es muy probable que en algún momento aparezcan síntomas de anorexia nerviosa, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver los antecedentes en cuestión de ansiedad o de obsesión con el peso y con la alimentación. También tiene que ver mucho la cuestión psicológica de la persona, la baja autoestima, el miedo a ganar peso, las críticas hacia su cuerpo, todo lo que la persona como se percibe a sí misma, pues tiene mucho que ver también, es un factor importante de riesgo. Otro de los factores importantes de riesgo es lo social. Generalmente pues hay bullying por el peso de la gente. Ahí está la cuestión de la accesibilidad a los alimentos, en donde a lo mejor no hay una conciencia o una explicación de comer de una manera nutritiva o saludable. También está la parte en donde la sociedad o todo como se está valorando la delgadez, ¿no? Como vienen siendo las revistas de moda, el tipo de ropa, todo eso pues influye mucho a que las personas estén mucho más preocupadas por su fisionomía, ¿no? Y otra de los factores que también es importante es el familiar, cuando no hay una estructura correcta en la alimentación, cuando hay críticas hacia la alimentación, cuando se idolatra un cuerpo delgado, cuando se critica en la cuestión del peso, pues son factores que en su momento pues afectan a la persona, ¿no? Sí, y de hecho, ahorita que dices como estos factores, cómo las redes sociales ahorita están influyendo muchísimo, sobre todo Instagram, donde hay cuerpos, bueno, o sea, esculturales, irreales, ¿no? Y que generan una presión mental en las personas. Yo tuve el caso de una chica que acudió porque tenía muy baja autoestima de tanto estar siguiendo redes sociales, incluso que se sometió a varias operaciones que no necesitaba para parecerse, ¿no?, a las personas que seguían Instagram. Sí, es todo lo que se está pasando, por ejemplo, con idealizar un cuerpo o el valor que se le da al cuerpo, que es entre más delgada estemos, más valemos, ¿no? Y entonces se nos olvida muchas veces realmente cómo nos sentimos emocionalmente o lo que pensamos de nosotros o los criterios que tenemos de nosotros mismos. Y pues obviamente se ve afectada la autoestima, que es el principal factor que se necesita tener para poder
ya sea tener un buen pronóstico en el tratamiento o un mal pronóstico en el tratamiento. Sí, y se está viendo también más a tempranas edades, más que antes. Aquí en Calma nos recomiendan mucho algunos colegios, ¿no? De la ciudad, y entonces nos han mandado muchos casos de adolescentes con trastorno de alimentación, y no solamente en mujeres, sino también en chicos, en hombres, que igual tienen el mismo miedo, las mismas obsesiones. Sí, y por eso es que ahora pues se hace también se empieza a hacer la investigación de los trastornos de alimentación en los niños. Todavía no se cataloga una anorexia o una bulimia de repente en los niños, pero sí se habla del trastorno de pica o del trastorno de remisión o del trastorno de restricción de alimentación en los niños, porque pues tiene mucho que ver más la parte social y esa necesidad de sentirse aceptados o que puedan adaptarse al medio de acuerdo a su físico. Y sí, en los varones siempre ha habido, pero ahora es como más notorio. Antes en los varones se maquillaba un poquito con la cuestión del ejercicio, que entonces por eso aparece el nuevo que es la vigorexia, que es el ejercicio extremo, ¿no? Pero en los hombres se ha visto que el trastorno suele ser mucho más disfuncional para el hombre que para la mujer. Ok, ¿en qué sentido más disfuncional? Hay más desnutrición, por ejemplo. Los daños orgánicos en el varón es mucho más notorio que en las mujeres en cuestión de huesos. Empieza la descalcificación importante y entonces empieza a haber muchas más alteraciones como la caída de dientes, la caída de cabello, ¿no? Que también en las mujeres pasa, pero en los hombres es mucho más rápido el deterioro que en las mujeres. Ok. ¿Y cuáles son los síntomas más significativos? Ok, en la anorexia nerviosa el síntoma más significativo es la restricción de alimentos, ¿sí? El miedo a ganar peso y el miedo a crecer o a madurar, ¿no? Que el cuerpo cambie físicamente, ¿no? En la cuestión de la bulimia son los atracones, es la conducta compensatoria, como en este caso sería el provocar el vómito o el uso indebido de laxantes, de diuréticos, de fibras. Y generalmente en la bulimia el peso corporal de la persona que la padece está dentro de la norma o arriba de la norma, ¿sí? O sea, son personas que pueden estar dentro de un peso estable o pueden tener un sobrepeso. Y en la anorexia, el principal factor más visible es el baja de peso, ¿sí? Puede haber desnutrición, sea 1, 2 o 3, que la 3 es la más severa, entonces son los síntomas más significativos en los problemas de alimentación. ¿Podrías platicarles qué es un atracón? Como por si alguna persona no había escuchado el término. Sí, claro, atracón es la manera en que nosotros podemos ingerir gran cantidad de alimento en un tiempo muy pequeño a comparación de otras personas que pudiéramos estar en las mismas condiciones. Como por ejemplo, en una comida, ¿no? A lo mejor vamos a tardar entre todos comiendo 15 minutos, pero una persona, si lo tomáramos como en la comida más básica, que sean como taquitos aquí en México, a lo mejor una persona se puede comer 3 tacos en 15 minutos y en un atracón se comen 20 o 30 tacos en esos mismos 15 minutos. ¿Por qué? Porque hay una manera desesperada de comer dentro del atracón. Sí, y de hecho, yo tenía entendido que cuando hay mucha restricción en la comida, se va generando mucho estrés, mucha presión mental, y después la persona colapsa y tiene un atracón. O sea, que a veces está unido esta restricción, ¿no? Como tan severa y con un atracón que después trae mucho sentimiento de culpa y de ahí, pues, puede venir, por ejemplo, el provocarse el vómito después de la culpa. Entonces, como este circulito vicioso, que incluso creo que es muy importante cuando lo acompañamos con nutriólogos, que sepan, porque hay dietas muy restrictivas que Ujú. justamente crean mucho estrés en la persona y termina teniendo atracones, ¿no? Sí, Okey. es una de las principales características un mal seguimiento en una dieta, en un plan de alimentación, mejor dicho.
Rebe, y nos mencionabas que hay diferentes tipos de anorexia y estaba la anorexia restrictiva y la purgativa. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, la anorexia restrictiva, como su nombre lo indica, el paciente empieza a disminuir las porciones o la cantidad de alimento que va a ingerir en una comida cotidiana y empieza a evitar grupos de alimentos. Generalmente evitamos las grasas, los cereales y las carnes, ¿sí? Es como que lo primero que los pacientes empiezan a restringir. Únicamente se permiten ciertas verduras, ciertas frutas, siempre y cuando tengan como ciertas características muy específicas que la persona con anorexia pudiera permitir alimentarse. Y la purgativa son personas que también tienen una restricción en la alimentación, pero ellos también tienen una conducta compensatoria como usar laxantes o provocarse el vómito, pero su misma porción sigue siendo pequeña, ¿sí? Entonces, está la restricción, pero junto con una conducta compensatoria. Entonces, la diferencia es precisamente la conducta compensatoria. En uno nos purgamos o vomitamos o usamos laxantes y en otro tenemos el mayor peso en la restricción. Ujú. Ahí también incluye el ejercicio, cuando una persona, aparte de estar restringiendo la comida, hace demasiado ejercicio para perder las pocas calorías que haya consumido. Sí, pero por eso se hace como el nuevo trastorno que es la vigorexia. Okey. Pero sí, también una de las conductas compensatorias dentro de la restrictiva es el ejercicio. Ah, No en la purgativa, no, en la purgativa es meramente vómito y laxantes, pero en la restrictiva sí lo que suelen hacer para no ganar peso es hacer ejercicio. Rebe, ¿nos podrías explicar también las que dijiste que eran infantiles? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo son? Sí, por ejemplo, el trastorno de pica es un trastorno en donde el niño, como su nombre lo indica, solamente pica la comida o va comiendo en pocas cantidades, pero con un lapso largo de tiempo, ¿sí? En algún momento se ha escuchado y se normalizó que el niño jugara y luego fuera y comiera una cucharada de la comida y se regresara a jugar y luego otra vez. Y entonces esta conducta a la larga, cuando el niño empieza a crecer, lo cree que es normal, pero no hay un tiempo completo de alimentación. Entonces el niño lo que hace es justamente ir picando, pero no se obtienen los nutrientes necesarios acorde a lo que el niño necesita por su edad, por su sexo, por su etapa de desarrollo. La derrumisión es un trastorno que está muy ligado con un problema fisiológico, que quiere decir que la persona o el niño en este caso regresa el alimento y lo mantiene en la boca, ¿sí? Entonces, literalmente estamos rumiando todo el tiempo el alimento en la boca y pasa y regresa, pasa y regresa. Entonces, tiene que ver con una cuestión fisiológica del píloro, pero se ha visto que también es una cuestión de un trastorno de alimentación porque el niño ya no se alimenta de más cosas más que de ese alimento que regresa constantemente. Y el otro trastorno que es también de los niños, que es la restricción de alimentos, va muy ligado a la anorexia, nada más que en niños hasta ciertas edades es normal por el descubrimiento de las texturas, por el descubrimiento de los nuevos sabores, que van restringiendo o evitando alimentos que para ellos no son placenteros desde la manera en cómo lo saborean o lo perciben. Entonces, pero se supondría que llega un punto en el que el niño ya lo acepta y lo come sin problema. Cuando se vuelve un trastorno es cuando continúa la restricción debido a esa, ese no gusto por la sensación o por la textura del alimento. Okey, muy bien. No, pues muchas gracias por compartirnos las diferencias, porque sí hay varios criterios. Rebe, ¿y cómo diferencias entre la anorexia purgativa y la bulimia? Ok, en esta situación tiene que ser en conjunto con nutrición porque nos vamos a basar mucho en el peso del paciente. Porque, como les mencionaba en un principio, en la bulimia el paciente mantiene un peso normal o superior y en la anorexia el peso es inferior o en desnutrición.
Pero una de las características principales también es que en la bulimia hay atracones, como lo mencionaba hace rato, el comer de manera compulsiva, y en la anorexia no hay un atracón. En la anorexia hay una restricción del alimento con una conducta compensatoria. Pero en la bulimia hay un atracón y la conducta compensatoria, ¿sí? ¿Por qué vamos de la mano con nutrición? Porque pues nosotros psicólogos no pesamos al paciente al momento de que estamos con él. Entonces, nutrición se encarga de hacer toda la valoración nutricional para que entonces nos diga en qué nivel de nutrición se encuentra, si está dentro del promedio, debajo o por arriba del promedio, sobrepeso o en desnutrición. Entonces, basándonos en eso, también podemos empezar como a ver qué características para poder hacer un diagnóstico adecuado al paciente. ¿Cómo se diagnostica un problema de alimentación? Bueno, el problema de alimentación hay varios modos de diagnosticarlos. Hablábamos con nutrición, por ejemplo, pero si solamente es una cuestión psicológica o terapéutica, bueno, es en una entrevista, se hace primero un diagnóstico clínico, que es basándonos en signos y síntomas del paciente dentro de la entrevista que vamos teniendo con él. Otra de las formas que podemos hacerlo es poder incluir algún formato o alguna escala que nos hable de cómo se percibe físicamente, cómo están sus hábitos alimenticios, cómo está psicológicamente, cómo afecta la cuestión de la alimentación con él. Hay varias escalas que nos van arrojando qué características y qué tipo de trastorno de alimentación pudiera estar teniendo el paciente, que ya después de haber hecho la entrevista con signos y síntomas, pues podemos empezar como a hacer hipótesis para llegar al diagnóstico adecuado al paciente. Y una vez que ya se diagnostica, ¿qué tratamiento es el más recomendable? Bueno, siempre se recomienda un tratamiento multidisciplinario en el cual, pues obviamente vamos a estar los psicólogos, una terapia, una psicoterapia en donde enseñemos al paciente a identificar la relación emoción, pensamiento, conducta alimenticia, ¿no? Que podamos identificar o que el paciente pueda identificar su autoestima, fortalecerla, empezar a trabajar acerca de su percepción y la distorsión corporal que va a presentar. Otro del grupo de tratamiento que se busca es que sea una nutrióloga que le enseñe a aprender o a reeducarse a la alimentación, ¿no? Que puedan hablar de los mitos que tiene acerca de la alimentación, los miedos que tiene acerca de la alimentación, que pueda mejorar la relación que tiene él con la comida desde la cuestión de las porciones o los complementos nutricionales que se busca. Otro equipo que se necesita o otra persona que se necesita dentro de este equipo es un psiquiatra. El psiquiatra nos va a ayudar a trabajar con sus niveles de ansiedad o sus niveles de depresión, porque se ha demostrado que el problema de alimentación va muy ligado con la ansiedad o con la depresión o, como lo mencionaba al principio, con un problema de obsesión. Entonces el psiquiatra nos ayudará a contener esos altos niveles de ansiedad o esos síntomas de depresión que nos están mermando dentro del tratamiento. También se busca que dentro del tratamiento se incluya un médico internista o, en el caso de las mujeres, un ginecólogo o un endocrinólogo, porque hay muchas alteraciones hormonales o físicas que genera la pobre alimentación o la pobre ingesta energética. Entonces necesitamos que pues todas las áreas cubrirlas. Dentro de, por ejemplo, las mujeres pues empiezan a presentar amenorrea, que es la ausencia del periodo menstrual. Entonces es necesario que ginecología nos ayude para que entonces podamos hacer que funcione todo el organismo acorde a lo que se está buscando. Un médico internista, pues dentro de, por ejemplo, la bulimia o la anorexia hay problemas de corazón o hay problema de huesos. Entonces se necesita una valoración cardiológica y un tratamiento cardiológico o un tratamiento en huesos con calcio, hierro y diversas proteínas que se necesitan, que el médico nos va a ayudar para poder estabilizar a la persona, ¿no? Y en el caso del endocrinólogo, pues lo necesitamos por si hubiera alguna alteración en tiroides, que también es muy común que se pueda generar por esta descompensación energética. Ok.
Pues ahí la importancia del trabajo multidisciplinario, ¿no? Que cada vez creo que en el área de salud lo estamos haciendo más, hacer la mancuerna entre nutriólogos, psicólogos, médicos y ayudar a la persona en conjunto. También entiendo que hay severidad, hay unos casos menos graves y hay unos casos, bueno, que requieren a veces hasta internamiento, intervenciones, porque ya ponen en peligro hasta la vida de la persona. Entonces, el poder tener esta comunicación entre toda la comunidad de profesionales de la salud, pues es súper importante. Rebe, ¿y cuáles son los síntomas persistentes? Bueno, dentro del problema de alimentación es importante poder mencionar esta parte porque creemos que muy probablemente después del tratamiento la persona va a quedarse sin ningún síntoma, ¿no? Y la realidad es que no. La realidad es que dentro del tratamiento se busca que la persona identifique estos síntomas persistentes, que va a ser la insatisfacción corporal en muchas ocasiones, la distorsión de la imagen corporal también, porque a pesar de que la persona ya puede estar dentro de un peso saludable o dentro del peso que se busca, de acorde a su edad, sexo y demás, eh, siempre va a estar presente la distorsión y más cuando haya niveles de ansiedad alto o cuando empecemos a tener otra vez a lo mejor algún síntoma de angustia o de depresión, que entonces nos va a hacer que aparezca, ¿no? La importancia aquí es que podamos identificarlo para que la persona pueda aprender a sobrellevarlo y no caigamos otra vez en el problema principal. Pero se ha demostrado que el principal síntoma persistente que se queda es esa insatisfacción corporal. ¿Y cuál es el pronóstico? Bueno, hay muy buen pronóstico, pero siempre y cuando la paciente y la familia tengan un apego al tratamiento. Si no hay un apego al tratamiento y se deja de atender alguna de las áreas que veníamos platicando con los especialistas o con los tratamientos sugeridos anteriormente, muy probablemente no se lleve a un buen pronóstico. Pero cuando sí hay este acompañamiento y este apego al tratamiento y empiezan los pacientes y tanto también la familia a apoyarse entre sí, el pronóstico es muy favorable, en donde la persona puede volver a hacer su vida normal sin ningún problema, únicamente prestándole atención obviamente a todas las áreas, ¿no? Ok. Qué bueno que haya mucha esperanza y que es de buen pronóstico y al final de cuentas, apegándose al tratamiento, tanto el paciente como a veces también la familia, si es que es necesario, se puede pues tener muy buenos cambios. ¿Ok? Sí, si no hubiera un apego al tratamiento de la paciente o de la familia, no funcionaría el tratamiento. De acuerdo. Muy bien. Rebe, antes de que te vayas, si alguien te escuchara y tiene un trastorno de alimentación o sospecha que lo tiene, ¿qué le dirías? Yo le diría que se acerque a algún especialista. Generalmente pensamos hasta cierto punto que es normal el siempre estar preocupados por lo que comemos, las calorías, las cantidades, los tiempos de comida o cómo nos vemos físicamente, pero la realidad es que no es normal, ¿no? Sería lo más esperado que pudiéramos disfrutar la hora de comida con las porciones adecuadas sin ningún remordimiento después o como mencionábamos, ¿no? La culpa y ese círculo vicioso, pero que puedan acercarse a algún especialista, a alguien de su confianza, para que puedan expresar cómo se están sintiendo de acuerdo a la alimentación que están teniendo y cómo se están sintiendo físicamente con su cuerpo para poder atenderlo antes de que se pueda hacer más severo el problema, ¿no? Sí, es cierto, porque la mayoría de las personas pensamos que es muy normal estar preocupados por nuestro cuerpo y puede que no detectemos cuando estamos cayendo en una obsesión, ¿no? O en conductas problemáticas. Yo recuerdo una paciente mía que cada que comía se pesaba, cada que comía, y en el momento que retiramos la báscula empezó a tener unas crisis ansiosas y se dio cuenta que realmente ya dependía mucho de la báscula para poder estar tranquila. Entonces puede que no nos damos cuenta de ese tipo de cosas. ¿Y qué le recomendarías a los padres ahorita que muchos adolescentes tienen el problema si empiezan a detectar algo en sus hijos?
que le presten atención a las conductas y al mismo tiempo que presten atención a sus propias conductas, ¿no? Como lo mencionaba en un inicio, ¿no? Uno de los factores de riesgo son familiares. Tiene que ver mucho con cómo está la estructura en la familia o cómo están los hábitos alimenticios en la familia. Entonces, eso también son focos rojos o alertas que tendríamos que prestar atención, ¿no? Entonces, a los papás yo también les sugeriría que pudieran prestar atención en las conductas de los chicos, ¿no? Por ejemplo, si es la hora de comer y se aíslan, si prefieren comer solos, o si siempre es el discurso de ya comí, cuando a lo mejor pues todavía por tiempos no sería el horario de ya haber comido. Si ya empezaron a retirar grupos de alimento, pues prestar atención cuando retiraron esos grupos de alimento. Y creo que lo más importante, y es en donde nos podemos como fijar más, es en el peso de nuestro hijo o nuestro familiar. No tanto que lo pesemos, pero pues sí empezamos a ver que está a lo mejor más demacrado, que empezó a perder peso y no hay como una razón de que está haciendo ejercicio o de que a lo mejor la dieta que está siguiendo es súper restrictiva como hablábamos, entonces también es una alerta. Entonces creo que ahí es donde podamos prestar atención como papás, ¿no? Ver la conducta que va presentando nuestro hijo para poder atenderlo a tiempo. Sí, y de hecho a veces la familia puede ayudar mucho o perjudicar mucho, ¿no? O sea, hay chicos que tienen papás que los propios padres son los que lo están criticando constantemente sobre su cuerpo. Hay que recordar que también no todo es alimentación. A veces hay chicos que están desarrollando algún problema hormonal, por ejemplo, y entonces hay que revisar por qué el sobrepeso, por qué el cuerpo es así y no hacer estos etiquetas y críticas constantes sobre el cuerpo. Ok, pues muchísimas gracias, Rebe. Como vieron, Rebe sabe muchísimo, ¿no? Vamos a tener que tomar nota ahí de muchas cosas, pero eso es lo importante es prepararse para poder ayudar a estas personas que lo necesitan. Y Rebe aparte es experta en psicometría. Psicometría son las pruebas psicológicas para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, poder diferenciar entre una patología u otra, no solamente de trastornos de alimentación, eso es lo que estamos hablando el día de hoy, pero Rebe nos ayuda a hacer diagnósticos muy específicos sobre cualquier problemática psicológica. Ella es experta en eso. Entonces, muchísimas gracias, Rebe, No, y gracias gracias a ti. por ayudar a tantas personas. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y espero la información les sirve de mucho a la gente que nos escuche. Sí será. Gracias.